algunas administraciones ya, se descuidó la generación del empleo, se descuidó un enfoque adecuado respecto a la lucha contra la pobreza, se descuidaron las demandas de las mayorías nacionales y la agenda social cada vez más incrementó sus demandas sin que fueran atendidas. Paralelamente a esto, las élites que han controlado el Ejecutivo, como las que controlaron el Parlamento, entraron en una disputa únicamente custodiando sus propios intereses y olvidándose de los sentimientos y de los anhelos de las mayorías nacionales en el Perú. A esto se ha sumado una terrible pandemia que ha azotado a todo el mundo y que va a dejar en el Perú el saldo, además de las decenas de miles de peruanos que han perdido la vida, millones de puestos de trabajo, de gente que tenía empleo antes del 17 de marzo que empezó el estado de emergencia, hasta cuando termine toda esta pesadilla. Por lo tanto, considero importante que más allá de cualquier cálculo político o electoral, todas aquellas fuerzas sociales, republicanas, democráticas, progresistas, puedan pensar en una agenda social, en un nuevo esquema programático de propuesta para el país. Y esto se basa, creo, en dos cuestiones fundamentales. Primero, en lo que se ha dicho ya, en abocarse a la resolución de la agenda social orientada fundamentalmente a la generación en los próximos 60 meses de por lo menos 6 o 7 millones de puestos de trabajo que son los que se perdieron durante esta crisis. Y eso implica necesariamente ir hacia la formalización en clave popular de los emprendedores a nivel nacional. Para poner un ejemplo solamente, deberíamos ir al esquema de la formalización minera que agrupa alrededor de 500.000 peruanos, ir a resolver la agenda social del tema del agro, que agrupa alrededor de 7 millones de peruanos, a la agenda social de los hermanos, los hombres de mar, de los pequeños pescadores, de los pescadores artesanales, de todos aquellos que están dedicados al rubro de la construcción, que va a ser un eje fundamental e importante para la reactivación económica mientras los grandes proyectos y los megaproyectos terminan saliendo, naturalmente. Pero un esquema fundamental también, además de la agenda social, tiene que ser sin duda una lucha importante y tenaz contra el abuso de la posición de dominio de los oligopolios en el Perú, contra los que casi nadie se ha manifestado y menos ha hecho algo desde el Ejecutivo y tampoco desde el Parlamento, que últimamente ha intentado dar soluciones en ese sentido muy poco reflexivas. El problema existe en varias dimensiones respecto al tema del abuso de la posición de dominio de estos oligopolios. En el tema de la banca, por ejemplo, con el crédito más caro de América Latina. En el tema del duopolio del combustible en el país. No es posible que la gasolina cueste mucho menos en casi todas las latitudes del mundo y cuando baja el precio del crudo, en el Perú apenas se reduce el 0,1%, 0,2% del mismo. Naturalmente, hay que abocarnos sin duda a la discusión del tema previsional en el Perú, del abuso de las AFPs, por ejemplo, cuyo cómputo de edad de pensionable es de 110 años, o las pensiones irrisorias, y la reforma natural también evidente del sistema de pensiones del Estado. Sin duda hay un abuso en el tema previsional, hay un abuso también de los laboratorios y lo hemos vivido en la pandemia. Evidentemente esto no se soluciona con estatizaciones o cuestiones similares que se plantearon en algún momento aquí, pero de que tiene que haber un límite al abuso de los laboratorios y del tema de salud en el país, tiene que haberlo. Y esa agenda nadie la quiere discutir. Y creo importante que hoy día empiece a discutirse esto. La construcción de una agenda social que se oriente a generar 7 millones de puestos de trabajo en los próximos 60 meses, sumado a la lucha contra los oligopolios de la banca, de los combustibles, de las AFPs, evidentemente todo esto sin descuidar el equilibrio fiscal y el interés y la convicción por atraer inversiones privadas, nacionales y extranjeras para generar también puestos de trabajo. Pero esta agenda social pendiente y descuidada por las élites políticas de los últimos años tiene sin duda que tener en estos momentos un cambio de esquema para empezar a pensar los problemas de las mayorías nacionales.